Bueno, yo primero encantada de que Sandra nos haya invitado por dos razones, por estar aquí y porque los pacientes de cáncer de pulmón empecemos a ser largos supervivientes. Eva es una excepción, pero hasta ahora los pacientes de cáncer de pulmón no estábamos invitados a ningún foro de este tipo porque no nos daba tiempo a llegar a este tipo de foros, y ya he participado en varios foros de largos supervivientes de cáncer de pulmón y es emocionante. En esta mesa queremos hablar precisamente de las necesidades que se nos han creado a los pacientes de cáncer de pulmón por llegar a ser largos supervivientes. No teníamos ninguna necesidad, bastante era conseguir vivos. Entonces, pues, ¿qué necesidades íbamos a tener? Pues mantenernos vivos. Pero ahora ya llevamos un tiempo en el que empezamos a ver pacientes que llevan años, si no sanados o cronificados, por lo menos con larga experiencia de paciente de cáncer de pulmón. Quería empezar con la doctora Avilés. Normalmente el paciente de cáncer de pulmón entra por neumología, La mayoría en de la gran pacientes. mayoría, ¿no? Y yo quería preguntarle, ahora mismo, ¿qué necesidades tenemos los pacientes de cáncer de pulmón cuando empezamos a ser largos supervivientes? Ya conocemos que hay estupendos comités de tumores que nos atienden, que deciden y comentan nuestro caso, pero cuando se nos empieza a dar el alta de oncología, cuando se nos empieza a tratar como largo superviviente, ¿no sería importante que hubiese también comité de no tumores de cáncer de pulmón? Sí, bueno, primero gracias a la organización por esta invitación. Lo he dicho antes, yo aquí creo que voy a aprender mucho. Voy a aprender mucho, que en la vida siempre se aprende de experiencias de vuestros actos. Efectivamente, la mayoría de cánceres de pulmón los diagnosticamos los neumólogos, porque la clínica del cáncer de pulmón es neumológica. Muchos de ellos son pacientes que son fumadores y que de alguna forma tienen una clínica que nosotros sospechamos que esa clínica ha cambiado porque son fumadores, porque son enfermos ya de patología pulmonar, pero actualmente estamos teniendo muchos pacientes, sobre todo mujeres, que no han sido nunca fumadoras. Entonces, cuando el primer encuentro con ese paciente al que le ha diagnosticado un cáncer de pulmón, somos la primera persona que le damos esa notición, esa noticia que ni ellos esperan y nosotros nunca quisiéramos dar. Muchos de estos pacientes los seguimos porque nos necesitan, porque tienen enfermedad pulmonar crónica, porque, por ejemplo, es un paciente que ya tiene enfermedad EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque son fumadores. Entonces necesitan nuestra ayuda después de que están con quimioterapia, de que están en el servicio de oncología, necesitan nuestra ayuda, y creo que nuestra ayuda mayor es ayudarles a que esos síntomas asociados a su enfermedad de base, asociados al cáncer que tienen ahora nuevo y asociados a los efectos de la quimioterapia, de la radioterapia, tenemos que ayudarle en esos síntomas, a mejorar la disnea, a mejorar su calidad de vida. En esto le podemos ayudar, y también en detectar otros síntomas que nos lleven a pensar que tienen de nuevo una recidiva o otro tumor, que muchas veces hemos visto, a ayudarles a que a veces el susto del cáncer es el abandono total del tabaco. No siempre es así. Yo tengo la experiencia de mi padre, que fumador, tuvo un cáncer de laringe, y bueno, a partir del minuto cero de diagnosticarlo, nadie se podía acercar a él con un cigarrillo. Pero eso no es lo normal. Vemos pacientes diagnosticados con cáncer que insistimos en que tienen que dejar de fumar porque son supervivientes del cáncer, porque han tenido la gran suerte de seguir vivos y que no pueden. Entonces, también es una misión nuestra ayudarles a mantener una calidad de vida, que abandonen el tabaco, por supuesto, que tengan una dieta adecuada, que hagan ejercicio, o sea, que nuestra misión está más allá de darles el diagnóstico. Y eso es lo que queremos. Yo personalmente me despido de todos los pacientes antes de enviárselos a mi
compañero y gran amigo, el doctor Macías. Nuestros pacientes del Hospital Reina van al Hospital Morales, que tiene el servicio conjunto. Yo siempre me despido de mis pacientes de la misma forma. Aquí estoy. Cuando quieras, donde quieras, aquí estoy. Qué alegría. No, es que es así, es que no lo estoy diciendo, no me lo estoy inventando, es que los miro y les digo, te he dado la peor noticia de tu vida, pero aquí me tienes. Ven, cuando quieras y cuando me necesites, pero sé que los pongo en unas manos exquisitas. Evidentemente. Es cierto que cuando pasamos de neumología a oncología, que fue mi caso, los neumólogos, mi neumóloga me decía una y otra vez, que estuve 2 semanas ingresada en el hospital, no te preocupes que para todo hay tratamiento, me decía. Porque la pobre cada vez que entraba a mi habitación era para darme una alegría estupenda. Cada vez había, tienes cáncer de pulmón, tienes cáncer de pulmón de metástasis, tienes cáncer de pulmón con muchas metástasis. Entonces la pobre cada vez que entraba era, pero siempre salía con la misma coletilla. Y parece una tontería, pero te hace ver las cosas de otra manera. Piensas, si una neumóloga me está diciendo para todo hay tratamiento, a lo mejor lo que yo pienso que es el cáncer de pulmón ya no es lo que es el cáncer de pulmón. Doctor Macías, le hago una pregunta parecida. ¿Qué ruta asistencial tendría que haber para los pacientes que, si no estamos curados del todo, por lo menos ya somos largos supervivientes, ya podemos llevar una vida más o menos normal, ya podemos... Pero claro, hasta ahora nos conformábamos con estar vivos. Ahora queremos estar vivos y tener calidad de vida. Claro, lo comentaba antes con Eva, estar vivo para estar tumbado en un sofá todo el día sin poder hacer nada, estar vivo porque respiras y te late el corazón, pero eso no es vivir. Entonces, ¿qué ruta asistencial habría que haber para que los pacientes largos supervivientes de cáncer de pulmón estuviésemos atendidos y no nos sintamos desamparados? Es verdad que, lo que habéis dicho antes, nos encontramos en una situación que no estamos acostumbrados. Hay muchos datos en la literatura, en la práctica, de cáncer de mama, largos supervivientes, de cáncer de colon, largos supervivientes, pero en pulmón es ante la llegada de la inmunoterapia y las terapias dirigidas, donde aquel que tenía un pronóstico infausto en el tema de la supervivencia a los 5 años es de 2%, 3%, eso ha cambiado radicalmente en los últimos 8 o 10 años. Por eso, principalmente porque han mejorado los tratamientos. Es difícil decir que han mejorado, que se diagnostican más precozmente. Eso no, el impacto verdadero es con las terapias dirigidas y con la inmunoterapia, que ha producido un cambio abismal en el pronóstico de los pacientes. Entonces ahora hemos pasado de ese 2% a los 5 años a tener un 25, 30, 30, uno de cada 3 pacientes puede estar vivo muchos años. Está poco clara la definición de largo superviviente de cáncer de pulmón, o long term survival, que dicen los americanos. Ahí hay un consenso reciente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, del que formamos parte algunos de los los oncólogos de toda España, donde con un sistema así se ha definido, porque no está muy definido, aquí en el Grupo Español lo hemos definido como aquel superviviente más de 3 años de cáncer de pulmón o que su tumor no ha progresado en 2 años. Bueno, es que hay que tener unas definiciones un poco para saber de qué estamos hablando. Efectivamente. Porque antes no se sabía. No está descrito, es 1 año, son 3 años, son 5, ¿no? Toda la vida en oncología era los que están vivos a los 5 años, pero es que en cáncer de pulmón no había. No había. Ahora ya hay 3, 4, 5, 7 y 10 años, hay pacientes curados o cronificados o que están viviendo con su enfermedad con muy baja carga tumoral. Para esos pacientes llega un momento en que incluso en algunos casos se puede interrumpir el tratamiento y siguen en respuesta y siguen evolucionando bien. Pero claro, tienen unas necesidades que no están cubiertas. Cuando se les pregunta, porque hay estudios, se han preguntado a los pacientes qué es lo que más miedos da, ¿no? Más miedo es, o sea, ¿qué síntomas tenéis estos largos supervivientes que en estos momentos estás solo con una pastilla durante 7 años o que ha recibido inmunoterapia y no tienes toxicidad? Tienen cansancio, tienen miedo a la recaída y tienen necesidades psicológicas, psicosociales y financieras, porque muchas veces implica pérdida de trabajo, pérdida de gastos, que hay cosas que no lo cubren, etcétera, etcétera. El cansancio es poco probable, o sea, es difícil de... Se recomienda, pues tiene que haber grupos de ejercicio, gimnasios. Aquí en Murcia lo tenemos muy montado, hay varias asociaciones que les aportan esa posibilidad de hacer ejercicio de fuerza, ejercicio da igual, de forma gratuita,
pero tiene que haber un apoyo psicosocial. O sea, los equipos de oncología tenemos que contar con psicooncólogos especializados en estos pacientes, porque efectivamente no son los señores de 80 años fumadores de la huerta de toda la vida, que sigue habiendo muchos de esos, pero hay muchas mujeres y hombres jóvenes que quieren reincorporarse a su actividad laboral habitual y que tienen que estar bien y que tienen que tener apoyos suficientes para poder eso. Entonces, el cansancio de ejercicio, unidades de psicología de apoyo. ¿Cómo establecer esos circuitos? Es lo que no sabemos. Como no teníamos pacientes largos supervivientes y ahora tenemos gracias a Dios, una gran cantidad de pacientes, no crece igual el número de pacientes supervivientes que el número de oncólogos en los servicios públicos. No crece a la misma altura. Y los servicios públicos, aquí está mi compañero de la risaca, estamos saturados en número de pacientes a ver, de todo. O sea, en los tratamientos son controlados, pero en las revisiones, entonces en un momento dado, toda la vida hemos dado el alta, a los 5, a los 7, a los 10 años, depende de la patología. Nos ha tocado aquí dar el alta a un paciente con cáncer de pulmón metastásico que ha respondido y que ha estado con quimioterapia o inmunoterapia, cuesta mucho, hay que seguirle en algún momento. Pero necesitamos la implicación de otros servicios. Nosotros solo nos podemos encargar. Yo soy de los que abogan por implicar a la atención primaria, a otro especialista, pero implicar a la atención primaria del seguimiento de estos largos supervivientes, porque el servicio de oncología, si queremos tratar, podríamos ampliar el N del número de oncólogos en escala infinita, ¿no? Pero lamentablemente los recursos son los limitados. Se calcula que a los médicos de familia les puede corresponder, según sus cartillas, 1 o 2 pacientes al año de largos supervivientes, de mama o de 2 de pulmón. O sea que para ellos es asumible. Pero bueno, la idea yo creo que es no das el alta del todo si tienes tumor todavía, pero sí que tiene que tener una puerta de regreso al servicio de oncología abierta. Ahora estamos con las interconsultas no presenciales de los médicos de familia. El paciente está siguiendo médico de familia, en cuanto tenga alguna duda, el paciente puede volver. Es igual, no es que cierra la puerta, das el alta, bueno, adiós señora, le das un informe y aquí no te quiero ver. Vale, a partir de ahora compartimos, yo te voy a ver una vez al año con un escáner para detectar las recaídas o segundos tumores, que como bien dice ella, como han sido pacientes fumadores, hay muchos segundos tumores, en el caso del pulmón, laringe, vejiga, riñón. Yo te voy a seguir una vez al año porque estás bien y no tienes tumor ahora, pero tu médico de familia, que tenemos que establecer unos protocolos de seguimiento conjunto, porque si no, no hay eso, técnicos de enfermería o de otro tipo de... Pero se puede volver, o tienes que volver en cuanto tengas una duda, o cuando tu médico de familia tenga una duda. Si un paciente que lleva 8 años en seguimiento tiene un cuadro gripal, pues no es necesario seguramente que vuelva. Pero bueno, si le han hecho una placa y la condensación ya es más sospechosa y tal, pues sí que tiene que tener, probablemente, es como las puertas giratorias de no de los políticos, sino de los pacientes de aquí sales, pero entras cuando quieres o cuando... No te cito, porque no es necesario, pero aquí estamos, como dice ella, para cuando... Yo creo que es un seguimiento conjunto porque si no, los servicios de oncología no podemos asumir, colapsan. Claro, yo es que creo que el médico de atención primaria y vosotros yo veo que es que hay un poco de reino de taifas. Está el centro de salud con los médicos de atención primaria y está el hospital con el oncólogo, el radiooncólogo y tal, pero como muy independientes, o sea, no hay interconexión. Es verdad que se está instaurando cada vez más la interconsulta y tal, pero yo creo que bajaría mucho el nivel de presión sobre oncología si el médico de atención primaria, que además es lo que dices, en oncología están sobresaturados, pero el médico de atención primaria pues a lo mejor tiene 1 o 2 pacientes de largo superviviente de cualquier cáncer, asumible perfectamente. Ahí creo que está el quid de la cuestión, que dejen de ser reinos de taifa los hospitales y los centros de salud. Bueno, y aquí tenemos... ¿Qué le vamos a preguntar a Eva? Si lo ha pasado todo, si lo conoce todo, si desde que era niña, una niña muy pequeñita, que gracias a que tuvo una madre muy valiente y muy echada para adelante, empezó a darse quimioterapia con 2 añitos, aquí la tenemos. Ahora cuenta... se va a morir. Por eso. Y tu madre dijo, mi niña no se muere. Por lo menos no se muere si no pongo yo todo la carne en el asador. Pero hemos escuchado a los expertos y ahora vamos a escuchar a la vida real. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué no tenemos? ¿Qué necesitamos una vez que nos han catalogado de largo superviviente? Yo he notado mucho la falta del seguimiento y de la conexión
entre el médico de familia y los especialistas. Cuesta mucho que te envíen al especialista. Y mi experiencia, como ya te he estado contando antes, fue un poco complicada porque siendo una enferma crónica de distintos cánceres, llegar al neumólogo y que el neumólogo no le diera importancia ninguna y que ya me harían una placa, porque yo me hice una revisión rutinaria para el trabajo, en una placa, y el comentario fue: ¿estás segura de que el cáncer que has tenido era en el pulmón izquierdo? Y yo le dije, sí, claro, tengo una cicatriz desde el seno hasta la espalda que me lo recuerda todos los días. Claro que la tenía en el pulmón izquierdo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que veo ahí una manchita en el pulmón derecho. Pero bueno, tú no te preocupes, tú no le des importancia. Ya esto lo iremos viendo cada 6 meses, tal y tal. Y, perdona, a mí me entró un pánico que ni de mucha... que no iba... Pero hubiera sido así si yo no hubiera tenido la opción de poder recurrir a personas que conocía en el hospital y mi oncóloga de toda la vida, que le comenté lo que me pasaba, y a mi gran amiga Rocío, que trabaja en radiodiagnóstico, y le comento lo que me pasa y me dice, vente para acá, para el hospital, que vamos a comprobar lo que pasa. Inmediatamente ya sí, al neumólogo del hospital, al oncólogo, al cirujano, y en pocos meses estaba operada. Y con una operación, con la extirpación de un trozo del lóbulo, hemos solucionado una cosa que si yo llego a esperar los 6 meses, en el siguiente etapa, pues igual se hubiera malignizado y hubiera puesto el tumor mucho más grande. Entonces yo, aparte de hablar con todos mis compañeros, que siempre tenemos como eso, es el seguimiento. No es que seamos hipocondríacos, no es que queramos estar en una burbuja siempre, pero lo que sí queremos es que haya una facilidad para ciertas pruebas según el tipo de cáncer que tú has tenido. Que te por alusión, corresponda. creo que tú ahora mismo estás contando una experiencia que, bueno, yo lo he dicho antes, aquí aprendo. Tú estás contando una experiencia tuya que no ha sido buena, y es verdad que esta experiencia la habrá tenido mucha más gente. Actualmente lo que tenemos, a lo mejor el hecho, yo no sé exactamente tu caso, pero probablemente fuera un tumor de menos de un nodulito de menos de 1 centímetro, que hay que hacerle seguimientos. En tu caso, claro, ya tenías una memoria histórica de tu cáncer, pero hay protocolos. El tranquilizar a las personas es porque existen protocolos y existen comisiones de tumores. Tu caso actualmente se lleva a una comisión de tumores. Semanalmente nos reunimos todos los que estamos implicados, y entonces probablemente tu caso, como es un caso especial, diríamos, ojo, tiene uno ya. Lo más probable es que tenga otro. Por eso decía yo que en el seguimiento de aparición de nuevos o de recidivas. Y bueno, tú has tenido la gran suerte de haber sabido manejarte y estás aquí. Es verdad que muchas veces por el tiempo que nos falta, porque la falta de especialistas, esto no es un mitin político, pero es verdad que muchas veces nos dicen 10 minutos, en primaria 5, 10 minutos, pero bueno, que ahora mismo nos basamos mucho en protocolos y nos comentamos todo. Nosotros todos los miércoles a las 8:30 de la mañana estamos reunidos. Y tu caso se hubiera comentado y se hubiera dicho, hay que ir a por él porque es una superviviente de otros cánceres. Pero bueno, estás aquí estupenda y... bueno. Bueno, quizás había que quitar la frasecita que te dicen mucho cuando una mujer va a su médico de cabecera, como en el caso de Eva, y le comenta esas cosas y le dicen, eres un poquito hipocondríaca, tienes mucha ansiedad. Bueno, ¿soy hipocondríaca? Pues a lo mejor tengo razón. Eva tiene todas las razones para ser un poquito hipocondríaca. Y que tiene ansiedad, evidentemente, no va a tener ansiedad. Si lleva desde los 2 años con cáncer, evidentemente. Pero además de decírnoslo, que bueno, que a lo mejor es verdad, había que hacernos un poquito más de caso. Nos pasa con el cáncer
con el cáncer de pulmón, a las mujeres nos miran con cara rara cuando decimos que tenemos cáncer de pulmón y no hemos fumado, y pasa con las cardiopatías. No, no, eso es ansiedad y te dan una pastilla para dormir, resulta que lo que te está dando un infarto con todas las de la ley. Entonces, en eso habría que cambiar un poquito también Sí, sí. los protocolos con respecto al género. Se ha hecho siempre todo, los estudios, en hombre de una característica, y las mujeres estamos un poquito Sí, dejadas de la mano de Dios. tienes razón. Muchas veces no somos respetuosos y yo soy una mujer, con el sexo femenino estaba la palabra histérica. Histérica, Que efectivamente. era, y claro, y te estudias la palabra histérica y dices, no, no, es que... Es que Pero bueno, yo creo que eso también está cambiando mucho, sí, sí. ¿No? Hay... ¿Tú crees que no está cambiando? Sí, sí. Sí. Es que no he hecho histérica en mi vida, ¿no? Claro, claro, claro. Evidentemente, gracias a Dios, ahora hay Muchas un... veces es verdad que no somos respetuosos con la persona que tenemos delante y siempre tenemos que aprender porque hay que escuchar a las personas. Para eso hay que tener tiempo. Los especialistas tenemos más tiempos que primaria y primaria pues hace todo lo que puede. Yo creo que en primaria falta formación. Falta Formación. Porque, tiempo también. porque muchas veces le cuentas tu tratamiento y te miran como si estuvieses hablando de que nos han invadido los marcianos. Un tratamiento, no, eso es quimioterapia oral. No, no, lo mío no es quimioterapia, es una terapia dirigida al tipo de cáncer. No, no, pero eso es quimioterapia oral. Y ya dices, bueno, vale, pues Sí. llámalo como quieras, no vamos a discutir por eso. Quizás se ha hecho muy estanco el oncólogo, el especialista que le diagnostica, primaria que le cuenta que tiene tos y sobre todo el papel del oncólogo, porque manejan unos nombres, manejan una cantidad actualmente de fármacos, la inmunoterapia, que sí que deberíamos de tener todos Por lo primaria menos. y más conocimiento y por eso... Por lo menos de las palabras, de las palabras que se Sí, de usan. los efectos indeseables. Es verdad que actualmente los tratamientos no tienen lo bueno, lo puedes Tiene decir tú. otras toxicidades Tienes diferentes otras... y a veces a largo plazo, ¿no? O sea, la quimio producía lo que todos conocemos, de alopecia, vómitos, y luego hay enfermedades o problemas residuales de hormigueo, de neuropatía, cardiopatías, etcétera, etcétera. Y la inmunoterapia tiene otras cosas. Entonces hay que saber, y nosotros sí que hacemos docencia y cursos a primaria para, por ejemplo, toxicidad de la inmunoterapia, y a urgencias y a tal. Todo depende un poco de la labor de todo, de docencia, de por áreas. Nosotros tenemos una cosa que en Madrid sé que no tenéis, los que venís de Madrid, y es que nuestras gerencias de primaria y especialidades son la misma. O sea, hay un gerente para las dos áreas. En Madrid estáis más separados y me han contado que hay que no hay esa conexión. Aquí, gracias a que el director es el mismo, el director de primaria que el director de especialidad, no el director, sino el gerente, pues hay un poco más de implicación. Sé que en Madrid están las cosas todavía peor que aquí en ese aspecto, ¿no? Pero efectivamente no estoy seguro, vamos, que hay una falta de comunicación primaria especializada, que es una de las cosas que más se quejan los pacientes, ¿no? ¿no? Los niveles asistenciales, no hay una continuidad en el proceso asistencial, si no hay una rotura, aquí te vas, sobre todo las mamas a los 5 o 10 años alta. A mí, un paciente con tumor, no le damos el alta, pero un paciente sin tumor le da el alta a los 5 años, por lo que hemos dicho antes, alta. Y ahora ya tu médico de familia, si quiere algo, pues que eso, pero hay que organizar. Y el plan oncológico regional que se pone ahora en marcha y las acreditaciones europeas, todo eso es una buena oportunidad para aprovechar esos recursos humanos y económicos que vamos a disponer para, una de las cosas, pues crear unas vías clínicas de seguimiento donde el proceso asistencial sea una continuidad desde la prevención, que no hemos hablado mucho, el diagnóstico, los diagnósticos no sean tardíos, que tenga un apoyo, las enfermedades gestorales de caso, los comités, todo eso tiene que funcionar y funcionamos yo creo que bien, pero por periodos o etapas estancas de cada uno, ¿no? La prevención funciona, bueno, en cáncer de pulmón la prevención no funciona. Yo cuando se habla de prevención hablaremos de mi voto y nunca me preguntan, ¿verdad? Hay que ser mucho más beligerante, mucho más Con el tabaco. con el tabaco. O sea, es que eso tiene que ser... A mí, que gastarnos los dineros que nos gastamos en muchas cosas, incluso en pacientes oncológicos, cuando el 19% de la población fuma, pues Claro. algo estamos haciendo mal. Para el cáncer de pulmón, es verdad que hay mucho cáncer de pulmón no fumador. Eso a veces hace que el diagnóstico sea más tardío, ¿no? Una mujer de 40 años no fumadora que venga con una
con tos y crónica de 3 meses, pues dices, esta chica tiene 39 años, no ha fumado, no va a tener un cáncer de pulmón, pues oiga, sí. Sí, Claro, ahí va a ir yo. o incluso no relacionado, o sea, A hay mí cáncer de pulmón no relacionado con el fumar. Con el A mí tabaco. un oncólogo hace unos años, bueno, hace un par de años en un congreso, cuando le comenté mi caso, me dice, no, tú no has comprado tabaco, pero fumar, has fumado, porque además yo soy de la generación que hasta el 2005, fueses donde fueses, estuvieses donde estuvieses, hicieses lo que hicieses, se fumaba. Pero es que dentro de los hospitales, o sea, en donde estaban los ascensores de los hospitales, en el Ramón y Cajal de Madrid, que le llamaban la Plaza de Castilla, ahí salían pacientes, familiares, médicos a fumar. En la planta de cardiología. Eso lo he vivido directamente. En la planta de cardiología. Lo he vivido directamente con mi padre. Pero efectivamente, hablando de prevención, yo creo que es que o nos tomamos muy en serio el tema del tabaco o tenemos un problema grande porque están empezando, del tabaco me refiero a cualquier tipo de aparataje, Sí, ya no me papel. refiero al cigarro, que a lo mejor en eso estamos un poquito más concienciados y lo vemos como más peligroso, pero es que ves a críos de 14, 15 años comprando, en Cádiz son las famosas barracas, que son tiendas de frutos secos. Las cachimbas. No, No, los vapers. y Los los vapers, vapers, sí, eso. y bueno, hay yo un desconocimiento de las consecuencias. Y efectivamente, Pero es que le explicas qué es lo que se pone, lo que sí, que son, y te dicen que no, claro, que son sin nicotina, son de sabores, que no, La y no tasa no lo creen. la tasa de fumadoras en chicas de la ESO, en la región de Murcia y fuera, es absolutamente espeluznante. espeluznante y que pues, no se dan cuenta, pues, luego muchas lo dejan, claro, para llegar hasta 19, pero es un 40% de las chicas de la ESO en un sitio ahí, 14 y 15 años, están fumando. Y eso, claro, eso se implica que dentro de unos años, porque tarda, ¿no? El proceso Claro. oncogénico, la epidemia que nos viene de cáncer de pulmón en la mujer, tiene que ver con el empezar a fumar a partir de la muerte de Franco a la mujer, que se incorporó más para el tabaquismo, todo el rollo del proceso, ¿no? De lo que tarda el tiempo de latencia desde que uno es fumador activo hasta que se desarrolla el tumor. Pero vamos a ver, en los próximos años vamos a ver ya lo estamos viendo, un crecimiento exponencial de los hombres se va a mantener más estable y en las mujeres, como empezaron a fumar en los años finales de 70, 80, pues eso se va a ver, pues ahora se está empezando a ver ya, pero se sabe que es un problema de salud público tremendo. Tremendo, pero es que empezamos a fumar en los años 70, 80 las mujeres, pero es que es que ya no son las mujeres las que están empezando a fumar, están empezando a fumar las niñas. Las mujeres empezaron a fumar en la Segunda Guerra Mundial porque querían igualarse a los hombres. Claro, claro. Entonces, era la gran publicidad, era las mujeres y los cigarrillos para mujeres, pero es que querían ser igual que los militares. Claro. Y como a las mujeres nos ha costado trabajo llegar, porque, en verdad, pues era una forma de igualarse. ¿Qué le pasa ahora a la gente joven? Pues es con el vape, es una forma de decir, ya estoy creciendo. Y entonces es un problema, hay que hacer mucha más prevención, por supuesto, en los colegios y que el tipo de vida actual, la gente joven pasa mucho más tiempo con una pantalla y un vapor que en la calle con amigos. O sea, que hay que hacer, va todo unido la vida actual. Me encantaría quedarme un buen rato hablando del tema del Ya tabaco, porque además yo estoy muy implicada en eso, con la nueva ley antitabaco. Estoy trabajando directamente con un grupo antitabaco con el Ministerio. Nos hemos reunido en varias ocasiones con Pedro Gullón y tal, pero no tenemos tiempo. Es que sería casi para hacer un monográfico, el tabaco. Porque nos vamos al cáncer de pulmón, pero el cáncer de mama, el cáncer de vejiga, o sea, yo creo que no hay ningún cáncer que no tenga directamente ayuda del tabaco cuando es un gran fumador, pero no nos queda más tiempo. Eva, Dime. pídeles pídeles a los largos supervivientes de cáncer de pulmón, con todos nuestros efectos secundarios, con todas nuestras secuelas, con todos nuestros problemas, ¿qué necesitamos? Hablamos mucho de la realidad de cuando llegan los 5 años en los que ya estás curado o suena ya esa palabra, se queda un poquito el miedo detrás, es cuando aparecen los reales
secuelas y consecuencias de haber tenido el cáncer. Y realmente, gracias a fundaciones y asociaciones que nos unimos, nos damos apoyo, nos ayudan a encauzar donde podemos recurrir, pero hay un gran vacío, hay un abandono en el paciente superviviente que luego tiene problemas para la reinserción laboral, que tiene problemas familiares, porque luego ya es cuando las familias empiezan a aparecer los problemas psicológicos, problemas de falta de libido, muy graves que afectan mucho al matrimonio. Aparecen una serie de problemáticas que médicamente, como ya estás curada y tienes que dar gracias porque estás curada y ya no tienes esa presión y ese miedo a terminar el tratamiento, a terminar lo demás. Y ahora, ¿quién nos ayuda? Ahora, ¿dónde llamamos? Ahora, ¿dónde Claro, vamos? es que son muchas necesidades, no solamente las sanitarias. Claro. Lo que tú comentas, el El reincorporarte poder- al mundo el del poder- trabajo si el- no tienes una que te asesore el problema de que necesitas y tú piensas, bueno, yo no estoy loca, yo no estoy ansiosa, yo no estoy, pero tengo una tristeza dentro, tengo una ansiedad, cualquier cosa que le veas a tus hijos o a la hora de tú a ir a una revisión, ese pánico que yo he sentido años a realizarme un TAC, a realizarme una gamografía y hablar con la máquina directamente. Que es que me decían, ¿le pasa algo? Porque claro, te dan el pinganillo para que tú pulses si tienes algún problema, pero es que yo le hablo a la máquina. No encuentres nada, no encuentres nada, no encuentres nada, no encuentres nada. Claro. ¿Sabes? Porque es que han sido tantos guantazos los que me he llevado que te sientas en la consulta y ¿por dónde me va a venir el golpe? Me van a decir, tienes esto hoy, tienes esto mañana. Entonces, no es la edad, no es ser mujer, no es la menopausia, es que necesitas... Las secuelas de haber tenido Sí. uno o en tu caso Y es varios verdad que yo lo cánceres. acepto, que como me dice mi doctora de toda la vida, es el precio de estar viva. Porque a mí, con 2 añitos, me dijeron, te mueres, tienes un neoblastoma en el pulmón, muy maligno, y se muere la niña. Pero... Sí, pero ya queremos algo más que estar vivas, Claro. lo que yo decía. Queremos yo estar sé que vivas tengo y que estar pagar bien ese vivas. precio. Sé que el carcinoma de tiroides que he tenido ha sido a raíz de que en aquel entonces no había lo que hoy sí que hay, la protección del tiroides, Para la la radioterapia. protección, claro, la protección de los ovarios, para que no tengan luego la terrible endometriosis, que me ha hecho sufrir muchísimo toda mi vida, hasta que me hicieron la histerectomía total, porque es que eran unos dolores horribles. Y es el que alguien te diga, esto Es por esto. síntoma de esto te va a pasar, Claro. o te puede pasar, Claro. que igual no a todas. Yo creo que esa es la gran labor de las asociaciones, Sandra, es que es maravilloso. Pero hay que- muchas personas que no tienen el recurso, el acceso a las asociaciones. Por eso hay que darle... Porque claro, estamos dando visibilidad estás y cada haciendo, día claro. captamos más personas para que se unan a nosotros. Claro, tú le estás dando voz a Claro, esto. yo en mi pueblo, en mi localidad, hablo con compañeros y les digo, vente a la asociación conmigo, que hay personas que te van a entender, que vamos a hablar el mismo idioma y nos vamos a comprender perfectamente. Que no es que incluso le cuentas cosas que no las contas ni a tu marido. Y a tu marido, efectivamente. Es Y te verdad. pones a hablar ahí un rato y empieza y ella te dice, y tú has sentido lo mismo. Y encauzar eso Yo para el creo largo que, superviviente. que en los servicios de oncología, doctor, habría que recetar las asociaciones. Hay todavía mucho dinosaurio en los servicios de oncología. Me encanta ver un jefe de sección de oncología tan joven. Es un gusto. Parezco. Es un gusto que no piensa que ni la asociación ni el paciente van contra ellos. No, Bueno, obviamente, pues un obviamente placer. Estamos En el mismo barco, efectivamente. Es un placer haber estado. Muchas gracias, Sandra. Yo también me quedaría Sí. escuchándoos de verdad y muchísimas gracias, doctor Macías, querida doctora.
De verdad, Eva, gracias por tu testimonio. Gracias a ti siempre. Es un lujazo tenerte, que lo queráis contar, que lo queráis compartir. Y de cada mesa estaríamos mucho rato hablando, pero Claro. luego como que les vamos cogiendo cariño y queremos escucharles más y tal, pero El tiempo es el tiempo. habéis dibujado muy bien cuál es el escenario del cáncer de pulmón, lo que queda por hacer, pero es verdad que ya empezáis a ser supervivientes, a alzar la voz y ojalá entre todos podamos construir esa sociedad. Las organizaciones somos importantes, pero necesitamos más de la administración y del sistema sanitario. ¿Les damos un fuerte aplauso?